Hola hermanos, les saludo en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y he sentido en mi corazón compartirles un pequeño mensaje con respecto a las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde el Señor Jesucristo dijo: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Inmediatamente después de eso, la Biblia dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, hermano, yo quisiera compartir algunos pensamientos de este versículo de Apocalipsis 22, 16. Lo primero es que es Jesús mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo primero que cabe destacar o señalar que son dos iglesias, la verdadera y la falsa. Es cierto que el Espíritu Santo se dirigió a las 7 edades de la iglesia, a Éfeso, Esmirna, etcétera, hasta la Odisea, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que representaron 7 periodos de tiempo futuro en los cuales Él enviaría un mensajero a cada edad con un mensaje, y cada mensaje describiría su deidad, el aspecto revelado de su deidad, revelaría la condición de la edad y revelaría la promesa dada al vencedor. Entonces tenemos en esos 7 mensajes la revelación de la gloria séptuple de nuestro Señor Jesucristo, que es dada a la esposa, a la novia del Cordero, ¿cierto?, para que conozca a su Señor. Y también en esas 7 cartas o en esos 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia, tenemos también las obras del enemigo, cómo el enemigo se infiltra en la iglesia para hacer de ella una iglesia formal, tibia y sin poder. Eso le es revelado a la novia del Cordero para combatirlo. Pero también cada carta, cada mensaje traído por cada uno de estos 7 ángeles mensajeros, también revelan la promesa dada al vencedor. Entonces, todo este misterio le es dado a este ángel que Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. Entonces, lo primero son 2 iglesias, la verdadera y la falsa. Durante todas estas 7 edades de la iglesia han habido solamente 2 iglesias en cada edad: la verdadera, la vid verdadera, y la vid falsa. Dios les habla a las 2 porque las 2 se asocian con Él. Las 2 reclaman ser del Señor, ¿ya? Reclaman parentesco con el Señor. Entonces Dios las hace responsable a las 2, a la vid verdadera y a la vid falsa. Entonces, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas dio testimonio este ángel? Si leemos en Apocalipsis 22, el versículo 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este ángel que Jesús envió, ¿cierto?, era un profeta. Ciertamente era un profeta, no era un ángel. Juan se confundió, ¿cierto?, y pensó que era el Señor y quiso adorarlo, pero adorarle al ángel.
Pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Entonces, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Quién era este ángel? Era hermano, ¿cierto?, de los profetas, ¿ya? Y era un consiervo juntamente con Juan, un profeta, un vidente. ¿Y por qué Juan se confunde? Lo confunde con el Señor, porque, ¿cierto?, le dijo, adora a Dios, le dijo el ángel, porque en el mensaje de este ángel estaba involucrado todo el libro de Apocalipsis. A este ángel Dios le revela todo el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis incurren tres personajes, uno que es nuestro bendito Señor Jesucristo, que es el autor de las visiones y las revelaciones. Después está el ángel, a través del cual Dios le declara a Juan todas las cosas que suceden en el libro del Apocalipsis. Entonces, me puedo saltar algunas, pero las más que, digamos, destacables, aunque todas son destacables, son, ¿cierto?, la revelación de su gloria séptuple, ¿ya?, que la encontramos en lo que es la visión de Patmos, los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia. Después en el capítulo 4 vemos los 24 ancianos y el trono, el que estaba sentado en el trono. En el capítulo 5 vemos el libro de redención que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Y así, en el capítulo 6 encontramos que el Cordero está abriendo esos 7 sellos que tenían sellado el libro. En el capítulo 7 tenemos un paréntesis entre el 6º sello y el 7º sello. En el capítulo 8 tenemos el 7º sello, que es la venida del Señor, y así. Y en el capítulo 11 tenemos los 2 testigos, ¿cierto?, que son Moisés y Elías. En el capítulo 10 realmente es la manifestación del 7º sello, el capítulo 10, donde el ángel fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, desciende a la tierra, secretamente desciende a la tierra con el libro de redención abierto. En ese libro estaban nuestros nombres, y Él desciende a la tierra con ese librito que estaba en Apocalipsis 5, estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Pero el Cordero en Apocalipsis capítulo 5 toma el librito, y cuando lo toma empieza un avivamiento en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, toda la creación empieza a adorarle, y empezamos todos a clamar, tú eres digno de tomar el libro, porque con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y lo más glorioso de todo esto es que el Señor Jesucristo baja en Apocalipsis 10 con el libro de redención abierto, y se lo revela. Y cuando Él baja con el librito de redención, dice la Escritura, dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, cercado de una nube, que tenía el arco iris sobre su cabeza. Y dice, tenía en su mano un librito abierto, y puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan dijo, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oí una voz del cielo, dijo Juan, que me dijo, no, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Y dice que vio al ángel fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, que levantó sus manos y que juró por el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, etc. Él jura por sí mismo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, este mismo ángel de Apocalipsis 22, 16, ¿ya? El mismo ángel al cual Juan, cuando le hubo mostrado todo el libro, toda la revelación del libro del Apocalipsis, Juan postra sus rodillas para adorarle y lo confunde con el Señor. Este mismo ángel, ¿cierto?, es el ángel de Apocalipsis 17.
al cual el Señor Jesucristo le muestra, le revela el misterio que estuvo escondido por siglos y edades, el misterio de Dios, porque ahí dice, en Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es decir, a predicar el evangelio, a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Inmediatamente después del mensaje que trae el séptimo ángel viene, ¿cierto? A Juan le es dicho que fuera el ángel y le pidiera el libro. Y Juan va al ángel que Juan nos representó a nosotros, a la novia del tiempo del fin, y Juan le pide el librito y el ángel dice, toma y cómelo porque es para ti. Y dice Juan, cuando se come el librito era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, entonces dijo Juan, me amargó el vientre. Y entonces le fue dicho, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es el ministerio de la novia del Señor Jesucristo, la cual se ha comido el librito, es decir, a ella le ha sido revelado todo el libro del Apocalipsis. Por eso que ella entiende que este ángel que está acá en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel, es justamente este séptimo ángel que Dios envía a la séptima de la iglesia con este mensaje, ya de los 7 truenos, que es la revelación completa de Jesucristo. Entonces, bendito sea el Señor, este ángel al cual Juan se confunde y lo confunde con el Señor, porque en este ángel mensajero que era un profeta, porque Dios estaba cumpliendo la escritura de Malaquías 4, 5 y 6, donde dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él, lo voy a abreviar, convertirá el corazón de los hijos, nuestro corazón, al corazón de los padres, es decir, a los padres de Pentecostés. Es decir, él, su mensaje, el mensaje de este profeta Elías, restauraría a la iglesia de todos estos enredos denominacionales que hemos tenido por 2000 años y la regresaría a la fe apostólica original, a la fe que una vez le fue dada a los santos. Y su mensaje prepararía a los santos, a la iglesia, el tiempo del fin, para estar lista para el arrebatamiento, para ser arrebatada. Es decir, ella, a través del mensaje, ¿cierto?, de este Elías o el séptimo ángel, ya el ángel que envía a Jesús, ángel significa mensajero, ella estaría lista para llegar a ser la esposa del Cordero, ya una novia, sino una novia que se ha unido con su esposo y han llegado los dos a ser uno. Por eso que inmediatamente que Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice, inmediatamente el versículo siguiente, el versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, este mensaje que trae este ángel es algo muy tremendo, porque no solamente revela la venida del Señor en Apocalipsis capítulo 10, sino que más adelante en Apocalipsis 11 revela los 2 testigos que son Moisés y Elías, que vienen en el tiempo de la gran tribulación para predicarle a los 144.000 judíos, ¿cierto? Y luego después, bueno, la Biblia habla del juicio de la gran ramera y sus hijas, ¿cierto? Y después el ángel, ¿cierto?, le muestra a Juan, le muestra la nueva Jerusalén y le muestra la desposada, la esposa del Cordero. Cuando el ángel mensajero le muestra a Juan, que Juan fue un tipo nuestro, le muestra la desposada, la esposa del Cordero, ahí Juan se confunde, ¿ya? Y procura adorar al ángel, pero el ángel le dice, una vez más le dice, no lo hagas, mira, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Entonces, adora a Dios, porque todo verdadero profeta le indicará al pueblo que adoren al Señor. Entonces, esto es muy tremendo y es lo que se están perdiendo las iglesias denominacionales. Al no recibir a este profeta,
que la Biblia lo declara como el profeta Elías. Este profeta de Apocalipsis capítulo 3 verso 14, donde dice, Dios le dice a Juan, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, y da a conocer el Señor la condición de esta última edad, que es una condición tibia. Dice, tú dices que estás rica y te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero yo te digo que tú eres miserable, pobre, ciego, cuitado y desnudo. Es decir, la condición de la iglesia profesante de esta última edad es una condición de tibieza, donde han dejado el primer amor, donde se han vuelto a sus credos, se han vuelto a sus dogmas, se han vuelto a sus denominaciones, se han vuelto a sus líderes fundadores, todo eso, y han dejado la palabra del Señor, han dejado lo más importante, que es el mensaje que Dios ha enviado a la iglesia. Por eso leíamos en un principio, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas, de todas las cosas que suceden en el libro Apocalipsis, de estas cosas en las iglesias. ¿Cuántas iglesias? 2, la verdadera y la falsa. Este mensaje traído por el séptimo ángel, séptimo mensajero, ya que nosotros creemos con todo nuestro corazón que era el profeta Elías, porque el profeta Elías, si usted lee en Mateo 17, verso 11, le preguntan los discípulos ahí, Señor, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿A qué se referían con eso de que era necesario que Elías venga primero? Entonces era primero de su segunda venida, ¿ya? Antes que viniera su segunda venida y la quemazón de la tierra, ¿cierto? Como juicio por rechazar al Dios viviente, la palabra y el mensaje del Dios viviente, ya el juicio de la gran tribulación, ¿cierto? Dios iba a enviar a Elías para restaurar todas las cosas. Ahí dice en Mateo capítulo 17, verso 11, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Por eso restauró el verdadero bautismo original apostólico, que debe ser en el nombre de Jesucristo, no en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Restauró lo que es la doctrina de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Los dones fueron restaurados. Entonces él habló de las edades de Lutero, la edad de Wesley, ¿cierto? La edad de los pentecostales, pero ahora estamos en la edad del coronamiento de la iglesia, de la venida de la piedra de corona. Y este mensajero, cuando el Espíritu Santo, este ángel mensajero, ya cuando el Espíritu Santo lo presenta en esta última y final edad, dijo, este ángel de Apocalipsis capítulo 3 verso 14, ya será un profeta, y será el profeta más vindicado de todas las edades desde Enoc hasta nuestros días, porque de hecho tendrá el ministerio de la piedra que corona. ¿Qué es lo que es esa piedra? Jesucristo es la piedra rechazada por los edificadores. Fue rechazada hace 2000 años atrás, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿cierto? Ellos rechazaron la piedra de fundación, que es Cristo. Y ahora las denominaciones, las iglesias organizadas, han rechazado la piedra de corona, la principal piedra del ángulo, que es Jesús. Jesús es la piedra de fundación, pero también Jesús es la piedra de corona. Ambas, que son el mismo Señor Jesús, han sido rechazadas, ¿cierto? Porque Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, dejo con ustedes esto, porque es una inquietud. Yo converso con algunos pastores que no conocen el mensaje, y esto yo creo que va a ir dirigido para ellos, ¿cierto? Para aquellos que no conocen cuál es el mensaje que Dios ha enviado en el tiempo del fin. Ahora, esto es muy serio, porque esta escritura dice en primera persona singular, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios en las iglesias. Dios
en este tiempo el fin, antes de la gran tribulación, antes del día grande y ardiente de Jehová como un horno, antes del día nuclear, del día atómico, antes que sean liberadas esas bombas nucleares, ¿cierto? Ya todo eso está empezando, usted ha escuchado las noticias, ¿cierto? Putin, ¿cierto? Ya ha amenazado la OTAN con liberar poder nuclear, ¿cierto? La OTAN también se está preparando, China se está preparando, Estados Unidos se está preparando, Irán se está preparando, Israel se está preparando, y todo eso, los tres espíritus inmundos en forma de rana que habla el Apocalipsis, que van a los reyes de la tierra para prepararlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso está sucediendo ahora mismo. Entonces, hermano, esto no es tan simple como llegar y rechazar lo que Dios ha enviado y lo que está el Señor testificando acá. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Y termino diciendo, este ángel, Juan, se confundió y pensó que era el Señor. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:16 ocurren tres cosas. ¿Ya? Dice, porque el mismo Señor, leanlo ustedes, 1 Tesalonicenses 4:16, que es la venida del Señor, es una venida secreta. No es una venida como enseñan en las denominaciones que todo ojo le verá. Eso al final. Eso es cuando Él venga a instalar el milenio en la tierra, y cuando venga con nosotros de las bodas, de la cena de las bodas del Cordero, cuando regresemos acá a la tierra, Él viene, digamos, para empezar el milenio, ¿cierto? Su reinado milenial de 1000 años. Él viene para hacer juicio contra la gran ramera y contra sus hijas. Y Él viene para derrotar con nosotros a los enemigos de su pueblo Israel en la batalla de Armagedón. En Armagedón, Rusia y todos los aliados que van con él son diferentes, son muchos países que van a ir para atacar, para destruir a Israel, pero Dios va a pelear por su pueblo Israel en ese día, que estamos muy cerca, ¿ya? En ese día, cuando Rusia con todas las naciones venga con sus ejércitos para destruir Israel, Dios va a pelear por su pueblo, y como peleó en los días cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que sucedió en ese día? Envió a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Trajo todas esas plagas. ¿Qué hicieron esas plagas? Destruyeron al país de Egipto, y ellos salieron poderosamente bajo la mano de ese profeta tan poderoso y ungido del Señor que fue Moisés, que Dios le dijo que abriera el mar rojo y que el pueblo pasara en seco. Entonces ahora envía lo mismo el Señor. Dios trae a Moisés y a Elías al pueblo israelita, a los 144.000 judíos, pero, ¿cierto?, esos dos profetas van a ser muertos, pero van a ser resucitados y van a ser levantados, pero después de eso viene Armagedón, lo que estaba diciendo recién, y Dios va a pelear y va a liberar a su pueblo. Y el falso profeta, ¿cierto?, y la bestia van a ser echadas en el lago de fuego, y la ramera y sus hijas van a ser quemadas. Las hijas de la gran ramera son todas las organizaciones eclesiásticas que han salido de ella y que ahora se están volviendo a su madre para formar esta gran iglesia universal, digamos, que están procurando hacer, ¿cierto? Un solo gobierno, una sola iglesia universal, bueno, que no es otra cosa que el reinado de la bestia, ¿ya? El reinado de la bestia, donde la bestia demandará la marca en la frente o en la mano derecha, ¿cierto? Y a todo aquel que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, ¿ya? Sino que estará a merced de los elementos. Bueno, así que termino diciendo esto en esta breve reseña de las palabras de nuestro bendito Señor Jesús, que dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Este ángel era un profeta, y la venida del Señor ocurre, decía recién, en tres fases. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor, con voz de aclamación, o con voz de mando, si usted quiere, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso es cuando Jesús viene a arrebatar a su cuerpo, a los que están durmiendo en esta hora, todos los santos de las edades, más los que estamos vivos. Él viene para arrebatar a su cuerpo. Los que estamos vivos no moriremos, porque la Escritura dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, porque la iglesia verdadera del Dios viviente en este tiempo del fin, tan llena del Espíritu del Señor, llega a ser una con el Señor, con el esposo, ¿ya? Y ella tendrá poder sobre la muerte, no solamente sobre las enfermedades, no solamente ellos derrotarán la enfermedad y el cáncer, etcétera, sino que ellos le ha sido dado derrotar a la muerte. Entonces, para terminar, Juan se confundió porque en 1 Tesalonicenses 4:16 el mismo Señor descenderá con voz de mando. Voz de mando era el mensaje de este profeta, de este Elías que Dios envió a esta final y última edad, que era un mensajero, que era el mensajero de Apocalipsis 3:14, que era el mismo ángel de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, y que es el mismo ángel de Apocalipsis 22, versículo 8, que Juan se postra a sus pies para adorarle, y el mismo ángel de Apocalipsis 22, versículo 16, que Jesús da testimonio de él. Entonces, el mensaje de este séptimo ángel era la aclamación, pero Jesús mismo hace las tres cosas en su descenso: hace la aclamación, hace la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Entonces la aclamación, este mensaje, este clamor de medianoche, que es el mensaje de este profeta Elías, de este séptimo ángel, para restaurar todas las cosas y para preparar al Señor, vestir a la iglesia verdadera con el traje de bodas y unirla al esposo que es el Señor Jesucristo, la palabra, ¿cierto? Entonces este mensaje era Jesús mismo, pero era Jesús, porque Jesús es la palabra, y era Jesús velado en el profeta. Jesús velado en el profeta. Después de la voz de aclamación, que era Jesús velado en su propia palabra, en un mensaje traída por un profeta, Juan se confunde, y es por esa razón que lo confunde con el Señor, ya, y dobla su rodilla para adorarle. Pero él le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy un profeta, yo no soy el Señor. Adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo juntamente con tus hermanos. Entonces eso es una revelación muy, muy grande y muy potente en el libro Apocalipsis. Ahora, la segunda fase de la venida del Señor, que también la hace Jesús, es la voz de arcángel. La voz de arcángel usted puede empezar a leer en Daniel capítulo 12, ya, donde se señala que habrá en aquellos días gran tribulación como nunca la hubo sobre la tierra, ni la habrá. Pero en aquellos días dice la Biblia que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue en la tierra ni habrá, ¿ya? Y dice que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos para vida eterna, esa es la primera resurrección, y ahí hay una coma, y dice, y otros para confusión perpetua, que eso es, digamos, después del milenio, cuando Jesús juzgue a las naciones, a cada persona, la juzgue por las obras que hizo acá en la tierra. Pero esa primera parte de ese versículo dice, y unos resucitarán para vida eterna, esa es la primera resurrección. Y esa voz de arcángel, esa voz de resurrección, la hace Jesús en su pueblo, en su novia que se convierte en la esposa. Él, en su esposa, llama a los que duermen,
porque ya el misterio ha sido consumado. Y llama a los que están dormidos en las edades, llama a Pablo y a su grupo, a Ireneo y a su grupo, a Martín y a su grupo, a Colombo y a su grupo, a Lutero, Martín Lutero y a su grupo, a Wesley y a su grupo, a los hermanos pentecostales del siglo pasado y a su grupo, ¿cierto? Y a la novia, entonces a los santos vivientes, más bien a los que duermen, los llama a esta resurrección. Y la resurrección a nosotros también nos resucita porque nos ha sacado de los sepulcros denominacionales que no son otra cosa sino fosa de muertos. Entonces algo muy tremendo. Y la tercera cosa es la venida del Señor, esta venida secreta que Él viene como ladrón, donde, repito, Jesús en su descenso hace las tres cosas, hace la voz de aclamación o voz de mando, que repito que era el mensaje de este profeta, que es la palabra restauradora y viviente del Señor dada a la novia. Lo segundo, la voz de arcángel, que es la resurrección de los que duermen, es una voz de resurrección. Y la tercera cosa que hace Jesús en su venida es la trompeta de Dios. La trompeta de Dios es tocada, y esa trompeta que escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que escuchó una gran voz como de trompeta que decía, sube acá, es cuando Dios ahora llama a subir a su novia del tiempo del fin, pero a todo su cuerpo que es resucitado. Y todo el cuerpo de Cristo, desde estos 2000 años que ha sido expresado sobre la tierra y que ha venido creciendo y madurando, Dios lo levanta en este arrebatamiento glorioso, en este rapto glorioso, del cual Enoc, séptimo Adán, fue un tipo, porque Enoc, séptimo Adán, fue traspuesto sin ver muerte. Y él fue un tipo de nosotros que vivimos, que seremos arrebatados, que no veremos la muerte, pero seremos arrebatados para recibir a nuestro Señor en las nubes. Entonces, que Dios les bendiga, no se pierdan. Por favor, aquellos que escuchan este vídeo, este sencillo vídeo, escudriñen estas cosas. Vea usted de qué está el Señor Jesús hablando al final del libro, porque estamos en el tiempo del fin, estamos a punto del día grande y ardiente como un horno, es decir, de la Tercera Guerra Mundial, donde el poder nuclear va a ser liberado, las bombas, los misiles nucleares hipersónicos van a ser liberados, pero en eso también los volcanes ya están empezando a hacer erupción. ¿Es correcto eso? Vienen los tremendos terremotos, el terremoto de California que ha sido preanunciado, que ha sido profetizado vendrá. California, la ciudad de Los Ángeles, San Francisco, todo eso se va a hundir, porque lo dijo Dios a través de un profeta. Ya California, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, todas esas ciudades van a ser anegadas por las aguas. Toda esa gran parte del territorio norteamericano se va a deslizar al mar. Eso ya ha sido profetizado. El pueblo de Dios ya lo sabe porque ha oído la voz de Dios. Entonces es la gran falla de San Andrés que está ahí. Esa gran falla, esa falla geológica viene desde arriba, desde Alaska, de las islas Aleutianas, bajando hacia abajo y baja por toda la costa oeste de los Estados Unidos hasta Baja California. Todo eso va a ser afectado en este mega terremoto que viene, que es el terremoto de la resurrección. Algún día vamos a compartir eso, digamos la resurrección de las primicias del Antiguo Testamento, fue hecho un gran terremoto, ¿cierto? Que ese terremoto removió la piedra de la tumba de Jesús y muchos cuerpos de santos, dice la Escritura, fueron resucitados después de la resurrección de Jesús. Ahora ocurre lo mismo, también ocurre un gran terremoto, porque ahora no solamente resucitan en la primera, allá, digamos, hace 2000 años atrás, resucitaron las primicias del Antiguo Testamento. Pero ahora, en el tiempo del fin, ahora, este gran terremoto es la resurrección de los que duermen desde el Calvario hasta nuestros días. Todos aquellos hijos e hijas de Dios que tocaron al Espíritu del Señor en sus días y fueron cambiados, transformados, recibieron la palabra del Dios viviente. Entonces eso es, que Dios les ayude a ustedes a leer estas escrituras de Apocalipsis 22:16. Usted tiene que saber quién es ese ángel al cual Jesús está diciendo en primera persona singular
yo Jesús he enviado mi ángel. Repito, yo Jesús he enviado mi ángel, ¿para qué? Para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana es la estrella más brillante que hay en el cielo antes de que el nuevo día comience. Y nosotros estamos hablando del nuevo día, el día eterno al cual nos está llamando el Señor a volver a entrar, a volver a eternidad de donde hemos venido. Entonces, termino, ahora sí, escudriñe estas cosas. Lea Apocalipsis 22:16, ponga su mano en el corazón y de corazón busque esa escritura. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este ángel que Juan le mostró todo el libro de Apocalipsis? Que este ángel le mostró a Juan la gran ciudad de Jerusalén y le mostró la desposada, la esposa del Cordero, la novia de Jesucristo que se convierte en su esposa y llega a ser una con Cristo. Y eso es antes que nos vayamos en el arrebatamiento. La iglesia llega a su perfección. Como dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito sea el Señor. Entonces, con su mano busque y con su corazón busque quién era este ángel el cual le mostró a Juan todo este libro de Apocalipsis. ¿Quién era este ángel de Apocalipsis 10:7 que revela todo el misterio de Dios? ¿Quién era este ángel de Apocalipsis 3:14? Ya que Dios le dio la revelación del amén, de la sisea, que es una revelación personal del Señor Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. ¿Qué es lo que es ese mensaje, la nueva creación de Dios? Dios mío, busquen, hermanos amados. ¿Y quién es Elías que describe el libro de Mateo capítulo 17 versículo 11, que le pregunta a los discípulos, ¿por qué pues dice las Escrituras que es necesario que Elías venga primero, es decir, primero que tú en esta segunda venida? Y Jesús les dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, es decir, iba a restaurar todo este enredo denominacional de denominaciones, de la gran ramera, de sus hijas, toda esta confusión, toda esta cosa tan tremenda que está yéndose en una tremenda apostasía y que culmina en la gran tribulación, todas estas llamadas iglesias con nombres blasfemos, porque hay una sola iglesia al Dios viviente, esa es la señora del Señor Jesucristo, que ella es la palabra. Bueno, que Dios les bendiga, lean, busquen esta escritura, lea el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, que antes del día grande y ardiente como un horno, antes de este día nuclear, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, dice aquel día que vendrá, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Esta tercera guerra mundial, hermano, no se escapa a nadie. Es algo muy tremendo. Entonces, Él, en su gracia y en su misericordia, Dios envía al profeta Elías. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas, para convertir tu corazón, mi corazón, a la fe apostólica original, a esa fe, a esa iglesia primitiva gloriosa, que echaba fuera a los demonios, que levantaba a los muertos, que ponían a los enfermos en hileras para que al menos la sombra de Pedro pasase alrededor de ellos, y la sombra de Pedro cuando los tocaba sanaban. ¡Qué gloriosa esa iglesia! Esa era la iglesia alfa. Pues muy bien, esta iglesia al tiempo del fin es de la misma, porque Dios restaura a través del mensaje de este profeta la fe original apostólica, la fe que una vez fue dada a los santos, el mismo bautismo del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles, la misma llenura de los apóstoles, más una porción extra para nosotros, porque en este tiempo, digamos, viene lo que es la adopción espiritual, la adopción de los hijos de Dios y la manifestación de los hijos de Dios, y toda la tierra clama y gime, ¿dónde está esta iglesia? ¿Dónde están estos hijos de Dios redimidos? ¿Dónde están estos dioses? Lea usted el Salmo, creo que si no me equivoco, el Salmo 62,
déjeme buscarlo para no equivocarme, el Salmo 62:9 creo que es, ya, donde dice la Escritura, a ver, para no equivocarme, porque uno se equivoca, muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? Entonces, dije el Salmo 62:8 creo que es, bueno, y termino finalmente con eso, el Salmo 62:8, sí, no es ese, a ver, perdonen, disculpen, el Salmo creo que es 86, 9, no, ya me confundí, hermano, disculpen, pero así, el Salmo 82, disculpen, el Salmo 82, 6, donde Dios dijo, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y termino con una pequeña explicación. Moisés abriendo el Mar Rojo, ¿qué era Moisés? Moisés trayendo plagas a existencia, ¿qué era Moisés sino un pequeño Dios? ¿Y qué es lo que es un hijo verdadero de Dios? Un gen, un atributo de Dios, un descendiente de Dios. ¿No es un pequeño Dios con minúscula? ¿Quién era Josué? Que Josué ni siquiera ayunó, ni oró. Dijo, sol, párate, y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y se paró el sol y la luna se detuvo. Lea usted el libro allá creo que en Josué, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿quién eran ellos? ¿Quién era el profeta Elías que cerró los cielos por 3 años y 6 meses? Elías Tisbita, morador de Galat, cerró el cielo y después oró y abrió el cielo. ¿Quién eran estos profetas? ¿Quién era Eliseo que hizo flotar un hacha? Que resucitó al hijo de la tsunamita y estornudó 7 veces. Que le dijo a Naamán, zambúllete en el Jordán 7 veces y se te va a ir esa lepra. Y Naamán se zambulló 7 veces y en la 7ª vez que se zambulló se fue esa lepra. Entonces ahí está el misterio de Dios, hermano. Entonces este mensaje del tiempo del fin restaura al hombre, te restaura a ti, me restaura a mí, a nuestra condición original, hijos e hijas de Dios, descendientes, prole de Dios, genes de Dios manifestados, madurados y manifestados sobre la tierra. ¿Y qué son esos? Sino pequeños dioses, pequeños mesías. Entonces, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga. Estudie estas cosas. Si tiene preguntas, comuníquese conmigo. Hay muchos hermanos que están instruidos en estas cosas, en el mensaje del tiempo del fin, pero si usted llega a escuchar esta pequeña cinta que vamos a poner en internet, entonces usted llame y consulte. Yo estoy a su disposición. Un abrazo, que nuestro bendito Señor Jesucristo les bendiga, y hermanos amados, hermanas, que ustedes se regocijen en la segunda venida del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.